La lluvia golpeaba las ventanas enormes de Seúl como si quisiera entrar. Gibbon no miró hacia afuera. Ya no le quedaba energía para mirar paisajes bonitos cuando tenía 3 pisos más por limpiar antes del amanecer. El penthouse era distinto a todos los demás. No porque fuera más grande, aunque sí lo era. No porque fuera más caro, aunque cada centímetro lo gritaba en silencio. Sino porque se sentía inhabitable, como si nadie viviera realmente ahí dentro. Gibbon pasó el trapo por la encimera de mármol y notó que estaba perfectamente limpia. Demasiado limpia, como si nadie la hubiera tocado en días. Siguió avanzando hacia el comedor y se detuvo. La mesa estaba servida. 2 platos, 2 vasos, 2 sets de cubiertos doblados con precisión quirúrgica. Pero ninguno había sido usado. Uno de los vasos tenía agua todavía llena hasta la mitad. La silla del lado derecho estaba ligeramente jalada hacia atrás, como si alguien hubiera estado a punto de sentarse y luego decidiera no hacerlo. Gibbon la miró durante unos segundos más de lo necesario. Había algo en esa escena que le apretaba el pecho sin razón lógica. Siguió limpiando. Era lo que le pagaban para hacer. Pasó al área de la sala con sus ventanas de piso a techo mirando hacia la ciudad iluminada bajo la lluvia. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre de pie junto al cristal. Inmóvil, mirando Seúl como si fuera la primera vez que la veía, o la última. Gibbon no lo había escuchado llegar. No había escuchado nada. El hombre vestía traje completo a esa hora de la noche, la corbata ligeramente aflojada, las manos dentro de los bolsillos. No se movió cuando Gibbon entró al área. No se giró. No dijo nada por un momento largo. Y entonces, sin voltear, con una voz que sonaba a algo que había sido pulido hasta perder cualquier emoción visible, dijo: «Eres el 4º limpiador este mes». Gibbon no supo qué responder. Se quedó quieto con el trapo en la mano mirando la espalda de ese hombre que seguía sin moverse. «Lo sé», dijo Gibbon finalmente, en voz baja. «Los otros renunciaron». «Sí». Una pausa. «¿Y tú?» Gibbon pensó en sus deudas, en la renta vencida, en su hermana menor esperando en casa. «¿Yo me quedo?», dijo. El hombre no respondió. No se movió tampoco. Solo siguió mirando la ciudad mientras la lluvia seguía cayendo. Gibbon retomó la limpieza y trató de ignorar la sensación extraña de estar parado en el lugar más silencioso que había conocido en su vida. No era el silencio de la tranquilidad. Era el silencio de algo que faltaba. Como una habitación donde todo el sonido hubiera sido removido a propósito para que nadie pudiera saber lo vacía que estaba. Esa noche, Gibbon terminó su turno sin más palabras. Al salir, uno de los guardias de seguridad del edificio, un hombre mayor llamado señor Park, lo miró con una expresión que no era exactamente lástima, pero se le acercaba. «¿Todo bien?», le preguntó. «Sí», dijo Gibbon. El señor Park asintió despacio. Los otros también dijeron que sí la primera noche. Gibbon no preguntó qué había pasado con los otros. Tomó el metro de regreso a casa con la sensación de que algo se le había quedado pegado a la ropa. No suciedad, algo más difícil de lavar. La segunda noche, el penthouse estaba vacío. O eso pareció al principio. Gibbon limpió los baños principales, ordenó los cojines del sofá, pasó la aspiradora por las alfombras enormes de lana gris. Cuando llegó a la cocina, encontró una olla sobre la estufa, con comida dentro, arroz, sopa de res, suficiente para 2 personas, tal vez 3. Todo perfectamente preparado, todo perfectamente frío. Gibbon lo miró un momento y luego buscó un contenedor en los cajones. Guardó la comida, lavó la olla, la dejó seca sobre la estufa. No era su trabajo, pero tampoco pudo dejarlo así. La tercera noche, Kang Min-jae estaba en su oficina privada dentro del penthouse. La puerta estaba ligeramente abierta y Gibbon podía ver la luz encendida, escuchar el sonido mínimo de teclas de computadora. Preparó una taza de café, encontró la máquina y los granos donde debían estar, como si esperara ser usada, y la dejó sobre la pequeña mesa frente a la puerta. Sin tocar, sin anunciar nada. Cuando terminó su turno y pasó de regreso por ese corredor, la taza había desaparecido. Gibbon no sonrió, pero algo en su pecho se acomodó un poco. La cuarta noche, Min-jae estaba en el comedor. Esta vez sentado, un solo plato frente a él. Comía despacio, con la mirada fija en nada en particular, con esa manera de comer que tienen las personas que han olvidado que comer puede ser algo más que sobrevivir. Gibbon empezó a limpiar desde el otro extremo del apartamento para no interrumpir. Pero cuando pasó eventualmente por el comedor, Min-jae dijo, sin levantar la mirada: «¿Por qué guardaste la comida el otro día?». Gibbon pensó en la respuesta un momento. «Porque alguien se tomó el tiempo de prepararla».
Min-jae lo miró entonces. Era la primera vez que Gibbon veía a sus ojos de frente con buena luz. Eran oscuros, cansados, con esa clase de cansancio que no viene de una mala noche, sino de muchas noches malas acumuladas durante años enteros. Era de ayer, dijo Min-jae. Lo sé. ¿Y aún así? Aún así. Min-jae volvió la mirada hacia su plato. No dijo nada más, pero tampoco le dijo que se fuera. En las semanas que siguieron, Gibbon aprendió los ritmos del penthouse de la misma manera que se aprende a vivir en un lugar nuevo. Con paciencia, con observación, con pequeños errores y correcciones silenciosas. Aprendió que Min-jae llegaba siempre entre las 9 y las 10 de la noche. Aprendió que nunca encendía la televisión. Aprendió que caminaba descalzo por la cocina tarde en la noche, cuando creía que no había nadie más. Aprendió que la mesa del comedor con 2 cubiertos siempre estaba así, siempre servida para 2, y que el segundo lugar nunca era ocupado. Una noche de lluvia particularmente fuerte, Gibbon estaba terminando de limpiar los ventanales de la sala cuando escuchó pasos detenerse detrás de él. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Gibbon no se giró de inmediato. ¿Haciendo qué? Limpiar de esa manera. Se giró entonces. Min-jae lo estaba mirando con esa expresión suya que no revelaba nada exactamente, pero que tampoco estaba completamente vacía. ¿Qué tiene de especial mi manera?, preguntó Gibbon. Una pausa breve. Los otros siempre limpiaban desde la entrada hacia el fondo. Tú empiezas desde el fondo y avanzas hacia la salida. Gibbon no supo bien qué responder. Mi madre me enseñó así, dijo finalmente. Decía que limpiar desde adentro hacia afuera es más honesto. Min-jae lo miró un segundo más. ¿Por qué? Porque así no ensucias lo que ya limpiaste al intentar llegar a lo que falta. Silencio. La lluvia. Las luces de Seúl parpadeando en la distancia. Tu madre tenía razón, dijo Min-jae, y se alejó hacia su oficina sin decir nada más. Gibbon se quedó mirando el lugar donde había estado parado durante un momento, y luego siguió limpiando. Pero de pronto el silencio del penthouse se sentía un poco menos vacío. Fue el señor Park quien primero le dijo algo importante. Una madrugada, mientras Gibbon esperaba el ascensor, el guardia mayor se acercó con 2 vasos de café de papel. Le ofreció uno. Gibbon lo aceptó. ¿Sabes por qué renunciaron los otros?, preguntó el señor Park. No exactamente. El hombre miró hacia las puertas del ascensor cerradas. El último dijo que el señor Khan lo miraba demasiado. Gibbon frunció el ceño suavemente. Eso es todo. El penúltimo dijo que no podía dormir después de los turnos, que el lugar empezaba cuando llegaba a casa. ¿Y el anterior? El señor Park tomó un sorbo de café. Ese renunció sin dar razón. Solo dejó una nota que decía: no estoy hecho para este lugar. Gibbon miró hacia arriba, hacia los pisos altos del edificio donde sabía que había una luz encendida. ¿Qué piensa usted? El señor Park suspiró despacio. Pienso que el señor Khan es un hombre que ha aprendido a vivir como si no necesitara a nadie. Y que eso, con el tiempo, se vuelve contagioso. Empiezas a creer que tú tampoco puedes necesitar nada. El ascensor llegó. Gibbon entró. Yo no creo eso, dijo justo antes de que se cerraran las puertas. El señor Park lo miró con algo parecido a esperanza. Eso es lo que más me preocupa de ti, muchacho. Las puertas se cerraron. 1 mes y medio dentro del trabajo, Gibbon cometió el error de quedarse dormido. Había sido una semana difícil. Su hermana menor había estado enferma. Él había trabajado un turno extra en otro edificio antes de llegar a penthouse. Y a las 2 de la mañana, mientras esperaba que el suelo del corredor principal se secara para poder pasar la última capa, se recostó contra la pared unos minutos. Solo unos minutos. Cuando abrió los ojos, la luz de la ciudad afuera era grisácea. Madrugada tardía, o quizás ya amanecer. Se incorporó de golpe, desorientado. Y entonces notó la manta. Una manta de lana gris, de esas que uno sabe que son caras con solo tocarlas, puesta sobre él con cuidado. Gibbon se quedó inmóvil. Miró la manta. Luego miró hacia el corredor oscuro. La puerta de la oficina de Min-jae estaba cerrada. La luz adentro apagada. No había nadie, pero la manta estaba ahí. Gibbon la dobló con cuidado y la dejó sobre el sofá de la sala antes de terminar lo que quedaba de su trabajo. Al día siguiente, cuando llegó a su turno, encontró la manta de regreso en el mismo lugar del corredor. Doblada, esperándolo, Gibbon la miró durante un momento largo. La recogió, la puso sobre el respaldo del sofá, y no dijo nada. Min-jae tampoco.
Pero algo había cambiado en el aire del Penthouse que ninguno de los dos habría sabido nombrar. Una noche de jueves, Gibbon encontró a Min-jae en la cocina. No cocinando, solo parado frente al refrigerador abierto, mirando adentro con esa mirada que no mira realmente nada. Gibbon dudó. Luego entró a la cocina como si no lo hubiera notado. ¿Le preparo algo?, preguntó en voz baja. Min-jae cerró el refrigerador. No tienes que hacer eso. Lo sé. Una pausa. Pero puedo. Silencio. Min-jae se apartó del refrigerador y se sentó en el banco frente a la barra de la cocina. Gibbon abrió el refrigerador, evaluó lo que había y empezó a trabajar en silencio. Arroz de la olla arrocera, huevos, cebolla verde, aceite de sésamo, arroz frito simple. Nada complicado. Lo suficiente para alguien que no había comido bien en días, que era exactamente lo que Gibbon sospechaba. Puso el plato frente a Min-jae y luego se hizo a un lado para continuar limpiando. Escuchó los sonidos de alguien comiendo. Despacio al principio, luego con más ritmo. Cuando recogió el plato después, estaba vacío. Min-jae se había ido a su habitación sin decir nada. Pero la mañana siguiente, cuando Gibbon llegó al turno siguiente, había una tarjeta sobre la encimera de la cocina. Sin sobre, sin adorno, solo una línea escrita a mano, con letra limpia y controlada. Gracias. Nada más. Gibbon la dobló y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Y siguió trabajando. Fue en la sexta semana cuando empezaron las conversaciones reales. No planeadas, no buscadas. Solo sucedían, como el agua que encuentra su camino aunque nadie la esté dirigiendo. Una noche, Gibbon estaba ordenando la biblioteca, 3 paredes enteras de libros que nadie parecía haber tocado en meses, cuando escuchó pasos acercarse. Min-jae se detuvo en la entrada de la biblioteca. ¿Tienes algún sistema para ordenarlos?, preguntó. Gibbon miró los estantes. Estaba intentando encontrar el tuyo primero. Y no tiene ninguno. Algo en la expresión de Min-jae cambió. Apenas perceptible. Podría haber sido una sonrisa si hubiera ido un poco más lejos. Los dejé de ordenar hace tiempo, dijo. ¿Por qué? Pausa. Porque ordenarlos tomaba tiempo y me gustaba cómo se veían desordenados. Gibbon lo miró. ¿En serio? No. Otra pausa. Simplemente dejé de importarme. Gibbon devolvió la mirada a los libros. ¿Cuáles son los que más has leído? ¿Por qué? Porque quiero empezar por esos. Si los vas a dejar desordenados de nuevo, al menos que empiece a desordenarlos desde lo que más valoras. Silencio largo. Min-jae entró a la biblioteca. Se paró junto a Gibbon y señaló 3 libros en distintos lugares del estante. Gibbon los sacó. Los miró. Los puso juntos en el primer lugar. «De aquí para allá», dijo, y siguió ordenando. Min-jae se quedó parado ahí durante un momento como si no supiera qué hacer con estar en ese cuarto con otra persona que no le estaba pidiendo nada. Luego se fue, pero volvió 10 minutos después con 2 tazas de café. Puso una junto a Gibbon sin decir nada. Y se quedó parado contra el marco de la puerta mientras Gibbon ordenaba los libros y la lluvia caía afuera y el Penthouse, por un momento, no se sentía tan enorme. Fue alrededor de la 7ª semana cuando la asistente ejecutiva de Min-jae, una mujer de nombre Seo Yuna, eficiente directa, buscó a Gibbon antes de su turno en el lobby del edificio. «Necesito un momento», dijo. Gibbon la miró. «¿Hay algún problema con mi trabajo?» «No». Ella lo miró fijamente. «Llevo 4 años trabajando para el señor Kang. He visto venir y irse a 15 personas de ese Penthouse. Asistentes personales, choferes, personal de limpieza, guardias especiales». Una pausa. «Tú llevas casi 2 meses». «Soy bueno en mi trabajo», dijo Gibbon. «No es eso». Yuna cruzó los brazos. «El señor Kang me preguntó la semana pasada si tu contrato de servicio estaba al día». Gibbon no entendió de inmediato. «Siempre está al día. La agencia se encarga». «No me preguntó por la agencia. Me preguntó específicamente por ti». Silencio. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Gibbon. Yuna lo miró un segundo más. «Porque me parece justo que lo sepas». «¿Y por qué?». Dudó. «Porque hace mucho tiempo que no veo al señor Kang preguntar por alguien específicamente». Se giró para irse. «Ten cuidado, Gibbon ese», dijo sin mirarlo. «No porque él sea malo, sino porque cuando te importa ese hombre, empiezas a importarte su dolor también. Y ese dolor es muy grande». Se fue. Gibbon se quedó parado en el lobby escuchando el sonido del tráfico afuera.
pensando. Esa noche limpieza el penthouse con más calma que de costumbre. Mirando, prestando atención a cosas que ya conocía pero que de repente veía con otros ojos. La mesa servida para dos. Los libros que ahora tenían un orden que solo Gibbon y Min-jae conocían. La manta doblada sobre el respaldo del sofá. La taza de café que siempre esperaba junto a la puerta de la oficina. El refrigerador que ahora siempre tenía comida porque Gibbon había empezado a pedir, discretamente, que el servicio de entrega trajera más. ¿Cuándo había empezado a preocuparse tanto por ese lugar? ¿Por esa persona? No tuvo una respuesta clara. Solo supo que cuando Min-jae apareció esa noche desde el corredor de su habitación, con ojeras y el traje arrugado como si hubiera intentado descansar sin lograrlo, Gibbon sintió algo que no era solo lástima. Era algo más difícil de nombrar, más incómodo, más real. «Tienes mala cara», dijo Gibbon, antes de pensar si debía decirlo. Min-jae lo miró. «Gracias por notarlo. No es un cumplido». «Lo sé». Se sentó en el sofá, no en su lugar habitual, sino en el extremo más cercano a donde Gibbon estaba trabajando. Gibbon continuó limpiando. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas seguidas?», preguntó. Silencio. «No recuerdo». «¿Por el trabajo?» Otra pausa. «¿Por todo?» Gibbon dejó de moverse. «¿Quieres contarlo?» Min-jae lo miró. Era la primera vez que Gibbon le hacía una pregunta directamente personal. «No. Está bien». Gibbon retomó la limpieza. Pasaron varios minutos. Y entonces, sin que Gibbon lo hubiera pedido, Min-jae empezó a hablar. Despacio, como alguien que ha tenido las palabras guardadas tanto tiempo que ya no sabe si siguen siendo verdad, pero necesita soltarlas de todas formas. «Hubo alguien», dijo Min-jae, «hace años. No un romance. Algo diferente. Un amigo. El único que tenía de verdad». Pausa. «Trabajaba conmigo cuando yo apenas estaba construyendo la empresa. Era brillante. Curioso. Del tipo de persona que hace que los demás quieran ser mejores sin que él lo intente». Gibbon no habló. Solo escuchó. Cuando la empresa empezó a crecer, empezaron las noticias, los reportajes, el escrutinio, la gente que busca algo que contar. Min-jae calló un momento. Lo encontraron. Encontraron que teníamos una amistad cercana. Y convirtieron eso en una historia. Una mentira elaborada y rentable que destruyó su reputación en un mes. La lluvia afuera. «¿Qué le pasó?», preguntó Gibbon con voz baja. «Tuvo que dejar el país. Su familia lo presionó. Sus oportunidades desaparecieron. Todo lo que había construido se rompió porque había elegido ser mi amigo». Una pausa larga. «Le pedí perdón. Él me dijo que no era mi culpa, pero los dos sabíamos que sí lo era». Min-jae miró hacia las ventanas oscuras. «Desde entonces, cada persona que se acerca a mí demasiado eventualmente paga algún precio. No siempre tan grande, pero siempre algo». «¿Y decides alejarlos antes de que pase?», preguntó Gibbon. Silencio. «Decido no dejar que se acerquen lo suficiente». Gibbon pensó en eso. ¿Y si hay personas que están dispuestas a asumir ese riesgo? Min-jae lo miró directamente. «No tengo derecho a pedirles eso». «¿Y si no te lo piden? ¿Y si simplemente lo eligen?» Min-jae no respondió, pero tampoco desvió la mirada. Esa noche, Gibbon se fue con el peso de algo nuevo en el pecho. No era miedo, era comprensión. Y la comprensión, a veces, pesa más que el miedo. En la 8ª semana, el señor Park le dijo algo mientras esperaban el ascensor juntos. «Los guardias de la planta baja preguntaron por ti». Gibbon lo miró. «¿Por mí?» «Querían saber tu nombre completo, el de la empresa de limpieza, tus horarios exactos». Gibbon sintió algo frío recorrerle la espalda. «¿El señor Khan lo pidió?» El señor Park asintió despacio. «No para hacerte daño», dijo, como leyendo su expresión. «Para protegerte, para saber si alguien externo se acercaba a ti fuera del edificio». Gibbon miró hacia arriba. «Eso hace con todos los que trabajan aquí». Una pausa. «Solo contigo». El ascensor llegó. Gibbon no subió. «Necesito pensar», dijo. El señor Park lo miró con esa expresión suya de viejo que ha visto demasiado. «Tómate el tiempo que necesites, pero no tardes demasiado. El tiempo es lo único que ese hombre no sabe cómo pedir». Las puertas del ascensor se cerraron solas. Gibbon se quedó parado en el lobby durante varios minutos. Luego subió por las escaleras. Tardó más, pero lo necesitaba. Esa noche, Gibbon trabajó en silencio total, sin café frente a la oficina,
sin conversación, sin acercarse más de lo estrictamente necesario. Min-jae lo notó. Por supuesto que lo notó, pero tampoco dijo nada. Solo observó desde el corredor, una vez, durante unos segundos, antes de volver a su oficina. Y cerrar la puerta. Gibbon terminó el turno y se fue. No durmió bien. En casa, mirando el techo de su habitación pequeña, pensó en la mesa servida para dos, en los libros ordenados, en la manta sobre el corredor, en el hombre que preguntaba por sus horarios no para controlarlos, sino para asegurarse de que nadie pudiera hacerle daño. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado por su seguridad sin que él se lo pidiera? No recordaba. La pregunta lo mantuvo despierto hasta el amanecer. La noche siguiente, Gibbon llegó al penthouse y encontró a Min-jae esperándolo. No en la sala, no en la cocina, en el corredor de entrada, como si hubiera estado esperando el sonido de la puerta. Gibbon se detuvo. Los dos se miraron. «Quiero explicarte algo», dijo Min-jae. Su voz era distinta. No más suave exactamente, pero sí más honesta. «El señor Park ya me lo explicó», dijo Gibbon. «No completamente». Una pausa. «¿Puedo?» Gibbon asintió despacio. Fueron a la sala. Se sentaron, no uno frente al otro como en una negociación, sino uno en cada extremo del mismo sofá, mirando hacia las ventanas y la ciudad mojada afuera. «Cuando pedí que te asignaran a este edificio», comenzó Min-jae, «si pedí un perfil específico». Gibbon esperó. No un perfil de habilidades, sino de carácter. ¿Qué clase de carácter? Una pausa larga. Alguien que no fuera fácil de quebrar, emocionalmente, que pudiera manejar el silencio, la soledad del lugar, sin que el trabajo lo afectara más allá de las horas. Silencio. «¿Me buscaste como si fuera un objeto resistente?», preguntó Gibbon. «Sí». La honestidad sin adorno. Gibbon sintió algo apretarse en su pecho. «¿Y ahora?» Min-jae miró hacia las ventanas. «Ahora me arrepiento de haberlo hecho de esa manera. Porque no eres un objeto. Y porque lo que pensé que buscaba no era lo que realmente necesitaba». «¿Qué necesitabas?» Silencio más largo. «No lo supe hasta que llegaste». Gibbon lo miró. Min-jae no desvió la mirada de las ventanas. Los otros se iban porque el silencio de este lugar los aplastaba. «Tú no te fuiste. Y no fue porque eres más fuerte que ellos. Fue porque traes algo contigo. Algo que no sé nombrar exactamente». Una pausa. Pero hace que el silencio se sienta diferente. Menos permanente. Gibbon no supo qué decir por un momento. Pensó en lo que le había dicho Yuna. En lo que le había dicho el señor Park. En todas las noches limpias y calladas que habían construido algo entre ellos sin que ninguno lo decidiera conscientemente. «Estoy enojado», dijo Gibbon finalmente. «Lo sé. Porque me usaste como herramienta». «Sí. Y porque ahora ya no sé si lo que siento es real o si fue diseñado para que lo sintiera». Min-jae sí lo miró entonces. «No diseñé esto. Nada de esto estaba en ningún plan». Pausa. «Si hubiera podido planear esto, lo habría evitado». Gibbon lo miró. «¿Por qué?» Y Min-jae respondió con una honestidad que Gibbon no esperaba. «Porque ahora tengo miedo de que te pase lo mismo que a él. Que la cercanía conmigo te cueste algo que no puedo devolverte». Silencio. La lluvia. Las luces de Seúl. «Ese miedo», dijo Gibbon despacio, «¿es tuyo o mío?» Min-jae no respondió. «Porque si es tuyo, tienes derecho a tenerlo. Pero no tienes derecho a decidir por mí que estoy dispuesto a arriesgar». Silencio largo. «Eres muy directo para ser alguien que limpia pisos», dijo Min-jae. Y fue la primera vez que Gibbon escuchó algo en su voz que podría haber sido ternura. «Mi madre me enseñó eso también», dijo Gibbon. Y algo en el penthouse, en ese momento, se acomodó. No todo, pero algo. Las semanas que siguieron fueron distintas. No dramáticamente, no con grandes declaraciones ni cambios visibles. Solo distintas. Como cuando el clima cambia por grados tan pequeños que no te das cuenta hasta que un día te quitas el abrigo y te sorprende que ya no haga frío. Min-jae empezó a dejar la puerta de su oficina más abierta. No de par en par, pero suficiente para que entrara luz del corredor. Suficiente para que los sonidos del departamento no se sintieran tan separados. Gibbon empezó a traer cosas pequeñas. Una planta pequeña de interior que puso cerca de la ventana de la cocina. Nada costoso, nada llamativo, solo algo vivo. Min-jae la miró durante 2 días sin decir nada. Al tercero dijo, «Le falta más luz directa. Muévela 1 metro hacia la derecha». Gibbon la movió, y la planta floreció 3 semanas después.
Otra vez, las conversaciones. Pero ya sin el peso de la distancia inicial. Ya sin la sensación de que cada palabra estaba siendo medida y catalogada antes de soltarse. Solo dos personas en un departamento grande, hablando, sobre libros, sobre la ciudad, sobre decisiones pequeñas que en retrospectiva habían cambiado todo. Una noche, Min-jae le preguntó cómo había llegado a ese trabajo. Gi-won no ocultó nada. La deuda, su hermana, los 3 trabajos simultáneos. La noche que se quedó sin opciones y aceptó el turno de noche en el edificio más incómodo de la lista. Min-jae escuchó todo sin interrumpir. ¿Sigues teniendo los 3 trabajos?, preguntó. 2 ahora. Dejé el del mediodía. No daba abasto. Una pausa. ¿Tu hermana está bien? Gi-won lo miró, sorprendido por la pregunta. Mejor. Ya no tiene fiebre. Min-jae asintió. Bien. Nada más. Pero esa noche, cuando Gi-won fue a buscar su mochila para irse, encontró un sobre la encimera de la cocina. Sin nombre, sin explicación. Adentro, suficiente para cubrir 3 meses de la renta de Gi-won. Gi-won lo miró durante un momento largo. Luego lo dejó sobre la encimera. Y fue a la oficina de Min-jae. Tocó. No puedo aceptar esto, dijo. Min-jae levantó la mirada del escritorio. Es un bono. No es un bono. Es demasiado. Entonces es un anticipo. Min-jae. Era la primera vez que Gi-won usaba su nombre sin el título. Los dos lo notaron. Min-jae soltó el bolígrafo que tenía en la mano. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Porque entonces empiezo a deberle algo. Y no quiero que lo que hay entre nosotros tenga precio. Silencio. Lo que hay entre nosotros, repitió Min-jae, despacio, como si le estuviera escuchando por primera vez. Sí, dijo Gi-won, y no aclaró más. Min-jae tampoco pidió aclaración. Recogió el sobre. Está bien, dijo. Como quieras. Gi-won asintió y se fue. Pero mientras esperaba el ascensor, escuchó desde arriba el sonido de una puerta cerrándose suavemente. No de golpe, suavemente, como alguien que ha aprendido que algunas cosas no se pueden forzar. El momento que lo cambió todo llegó sin anunciarse, como la mayoría de los momentos que lo cambian todo. Era pasada la medianoche. Gi-won había terminado su turno y estaba listo para irse cuando escuchó el sonido. Desde la habitación de Min-jae. No era un sonido dramático. No era llanto. Era el sonido de alguien sentado en silencio en total oscuridad, que tiene la respiración ligeramente irregular. El tipo de respiración que tiene una persona cuando intenta contener algo que ya no puede contenerse. Gi-won se quedó quieto en el corredor. Durante un momento consideró irse. El turno había terminado. No era su lugar. No era su derecho. Pero entonces recordó una noche hacía meses, la primera noche que había visto a Min-jae junto a las ventanas, y lo que había pensado en ese momento. Que sonaba solitario en lugar de cruel. Y que la soledad, a diferencia de la crueldad, no elige hacerte daño. Solo existe. Y a veces lo único que necesita es que alguien no se vaya. Gi-won tocó la puerta. Suave. ¿Puedo pasar? Silencio. Luego, el turno terminó. Lo sé. Otra pausa. Puedes irte. Lo sé. Nada más. Gi-won abrió la puerta despacio. La habitación estaba oscura. Solo las luces de sol entrando por las ventanas enormes. Min-jae estaba sentado en el borde de la cama, completamente vestido, sin haberse quitado ni siquiera los zapatos, con los codos sobre las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada. Gi-won entró. No encendió la luz. Se sentó en el sillón junto a la ventana. Sin decir nada. Pasaron varios minutos. La ciudad respiraba afuera. Hoy es el aniversario, dijo Min-jae finalmente. ¿De qué? De cuando mi amigo tuvo que irse del país. Una pausa. Hace 7 años. Gi-won no dijo nada. Solo escuchó. Le mando un mensaje cada año. Él responde. Siempre amable. Siempre breve. Como hablando con alguien de quien has tenido que alejarte tanto que ya no sabes cómo cerrar la distancia. La lluvia. Suave esa noche. ¿Lo extrañas? Preguntó Gi-won. Cada día. ¿Se lo has dicho? Silencio. No quiero incomodarlo. Gi-won miró hacia las ventanas. Min-jae. El hombre levantó la cabeza. Llevas 7 años protegiéndolo de la distancia. Pero nadie te preguntó si tú querías esa protección también. Silencio profundo. ¿Quién te protege a ti? Preguntó Gi-won. Min-jae lo miró. En la oscuridad de esa habitación,
Con las luces de la ciudad entrando por las ventanas enormes, Gibbon vio algo en su expresión que nunca había visto antes. No fragilidad exactamente, sino la ausencia de defensa. El rostro de alguien que finalmente ha bajado algo que ha cargado durante tanto tiempo que ya olvidó que lo estaba cargando. «Nadie», dijo Min-jae, en voz muy baja. «Nadie me protege a mí». Gibbon no se movió del sillón, pero dijo, «Esta noche sí». Y se quedó. No pasó nada extraordinario. Gibbon no cruzó el cuarto. Min-jae no dijo nada más. Solo estuvieron ahí, en silencio, mientras la ciudad dormía afuera y la lluvia se volvía más suave. Y en algún punto entre la medianoche y el amanecer, Min-jae se recostó, todavía con los zapatos puestos, y se quedó dormido. La primera vez en mucho tiempo que el sueño lo encontró sin que él tuviera que perseguirlo. Gibbon lo cubrió con la manta de lana gris, la misma de siempre, y luego se quedó en el sillón hasta que salió el sol. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no había otro lugar donde quisiera estar. En los días que siguieron, algo había cambiado en la arquitectura del departamento. No en los muebles, no en las paredes, sino en cómo se sentía estar adentro. La mesa del comedor seguía servida para dos, pero ahora, 3 noches a la semana, ambos lugares eran usados. Sin ceremonia, sin gran declaración. Solo Gibbon calentando lo que hubiera en la cocina y Min-jae apareciendo en el comedor y los dos comiendo en silencio la mayor parte del tiempo, hablando el resto, y ninguno fingiendo que era normal ni que no lo era. Era simplemente lo que era. Una tarde, Yuna llamó a Gibbon. El señor Kang llegó a su primera reunión con 10 minutos de anticipación hoy. Gibbon no entendió de inmediato. Y, en 4 años de trabajo con él, nunca había llegado antes de lo pactado. Siempre exacto. Nunca antes. Una pausa. Esta mañana llegó temprano. Y había desayunado. Puedo saber cuándo desayunado porque tiene un ritmo diferente cuando lo ha hecho. Gibbon no dijo nada. Solo quería que lo supieras, dijo Yuna. Y colgó. Gibbon se quedó mirando su teléfono, pensando en cómo las cosas pequeñas cambian todo sin hacer ruido. El desayuno, el sueño, los 10 minutos. Esa noche, cuando llegó al penthouse, Min-jae ya estaba en casa. Cosa rara para un día de semana. ¿Terminaste temprano?, preguntó Gibbon. Decidí terminar temprano, dijo Min-jae. Diferencia importante. ¿Por qué? Min-jae lo miró. Porque quería estar aquí cuando llegaras. Gibbon dejó su mochila junto a la entrada. Miró a Min-jae. Eso es nuevo. Sí. ¿Cómo se siente? Una pausa. ¿Extraño?, dijo Min-jae, pero no malo. ¿Qué clase de extraño? Min-jae pensó un momento, como recordar algo que creía haber olvidado. Pero resulta que no lo había olvidado. Solo lo había guardado en un lugar donde no pudiera doler. Gibbon lo miró durante un segundo largo. ¿Y ahora duele? Un poco. ¿Val? Min-jae lo pensó genuinamente. No, dijo, ya no. Esa noche cocinaron juntos por primera vez. No fue coordinado ni eficiente. Min-jae no sabía dónde estaba nada aunque vivía ahí. Gibbon improvisaba con lo que encontraba, y hubo un momento en que ambos intentaron abrir el mismo cajón al mismo tiempo y se miraron y algo muy parecido a una carcajada casi escapó de la expresión habitualmente controlada de Min-jae. No llegó a ser carcajada, pero casi, y para Gibbon ese casi fue suficiente. Comieron en la mesa, los 2 platos, los 2 vasos, pero esta vez no había nada de vacío en esa escena. Solo 2 personas compartiendo espacio y comida y silencio como si fuera lo más natural del mundo. Fue una semana después cuando Min-jae le dijo algo que Gibbon no supo exactamente cómo recibir. Estaban en la biblioteca, Gibbon reorganizando la última sección de estantes, Min-jae leyendo en el sillón del rincón. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Min-jae, sin levantar los ojos del libro. Sí. ¿Qué harías si todo esto terminara? Gibbon se detuvo. ¿Qué clase de todo esto? Min-jae finalmente levantó la mirada. El trabajo, el contrato con la agencia, las noches aquí. Gibbon lo miró. ¿Estás pensando en terminar el contrato? No. Una pausa. Estoy pensando en lo contrario. Silencio. Gibbon lo miró con más cuidado. Explícate. Min-jae puso el libro sobre su regazo. El contrato con la agencia se renueva mensualmente. ¿Podría? No, dijo Gibbon. Min-jae lo miró. No he terminado. No importa. No. ¿Por qué? Gibbon se cruzó de brazos.
Porque si lo que estás a punto de proponer convierte lo que somos ahora en algo que tiene precio y contrato y cláusulas, vas a arruinar lo único que hace que esto funcione. Silencio. ¿Y qué es lo que hace que esto funcione? Preguntó Min Jae. Que ninguno de los dos le debe nada al otro. Que estoy aquí porque quiero estar. Que tú estás aquí porque ya no te da miedo que esté. Una pausa. Eso no funciona dentro de un contrato. Min Jae lo miró durante un momento largo. No sé cómo hacer esto de otra manera, dijo. Y era la primera vez que Hibon lo escuchaba admitir ignorancia. No sé cómo tener a alguien cerca sin ponerle una estructura alrededor. Lo sé, dijo Hibon. Y aún así quieres intentarlo. Hibon lo miró. Aún así. Fue la última vez que Min Jae mencionó el contrato. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que Hibon recordaba en años. No exentos de dificultad. Hubo noches en que Min Jae se cerraba de nuevo. Días en que el peso de algo que Hibon no podía nombrar llenaba el penthouse de nuevo con ese silencio antiguo y pesado. Pero ahora Hibon sabía que no era rechazo. Era miedo. Y el miedo, a diferencia del rechazo, tiene una puerta. Si tienes paciencia para encontrarla. Hubo una noche en particular en que llegaron noticias de la empresa. Un rumor filtrado a la prensa. Nada catastrófico, pero suficiente para que Min Jae pasara 3 días sin dormir bien, respondiendo llamadas a horas imposibles y apareciendo en el penthouse con esa tensión visible en los hombros que Hibon ya sabía reconocer. La tercera noche, Hibon estaba en la cocina cuando Min Jae entró. Se recargó contra el marco de la puerta y dijo, «Estoy cansado». Hibon no preguntó del qué, solo dijo, «Siéntate». Y Min Jae se sentó, y Hibon hizo té, y se sentó frente a él, y no hablaron del rumor, ni de la empresa, ni del futuro. Solo estuvieron ahí con el sonido del té y la ciudad hasta que la tensión en los hombros de Min Jae fue bajando por grados pequeños y eventualmente desapareció. «¿Cómo sabes cuándo no presionar?», preguntó Min Jae eventualmente. «¿Qué quieres decir? ¿Cuándo dejar las cosas en silencio en lugar de buscar resolución?» Hibon pensó, porque no todo necesita resolverse en el momento. Algunas cosas solo necesitan que las acompañes. Silencio. ¿Dónde aprendiste eso? Con mi madre, cuando estaba enferma. Una pausa. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 años. Min Jae lo miró con una calma distinta. Lo siento. Ya no duele igual, dijo Hibon. Solo hace que algunas cosas tengan más sentido. ¿Qué cosas? Que estar con alguien en silencio a veces es más honesto que todo lo que puedes decirle con palabras. Min Jae no dijo nada, pero algo en su expresión se abrió un poco, como una ventana, solo 1 centímetro, pero suficiente para que entrara aire. El momento del clímax no llegó con música dramática, ni con lluvia torrencial cinematográfica. Llegó un domingo por la tarde, con sol de invierno entrando por las ventanas enormes y el penthouse en silencio. Min Jae había pedido a Hibon que viniera ese día. No por trabajo, solo para estar. Hibon llegó y encontró la mesa del comedor con solo un cubierto. Se detuvo. Lo miró. Min Jae apareció desde la cocina. «El otro servicio está en el armario de abajo», dijo. «Pensé que esta vez podías sacarlo tú». Hibon lo miró. «¿Por qué?» «Porque si vas a seguir aquí», dijo Min Jae, con una voz que era todo lo que tenía de honesto, «prefiero que sea porque lo eliges cada vez. No porque lo tengo preparado de antemano como si fuera inevitable». Hibon fue al armario. Sacó el segundo servicio. Lo puso en la mesa. Se sentó. Y esperó a que Min Jae se sentara también. «¿Qué cocinaste?», preguntó Hibon. «Intente hacer lo que hiciste la primera vez. El arroz frito». «¿Cómo quedó?» «Acceptable». «Solo acceptable». Una pausa. «Mejor que acceptable». Hibon sonrió. Y fue la primera vez que lo hizo completamente en ese penthouse. Sin reservar nada. Sin calcular. Solo sonrió. Y Min Jae lo miró como si fuera la primera vez que veía entrar luz natural en un cuarto que había mantenido oscuro durante años. Comieron. Y la mesa del comedor, por primera vez desde que Hibon la había conocido, se sintió exactamente como debía sentirse. Llena. En las semanas que siguieron, las cosas siguieron construyéndose despacio. Min Jae comenzó a hablar con su amigo en el extranjero con más frecuencia. No solo en el aniversario. Le contó a Hibon una tarde que habían tenido una conversación real por primera vez en años. «¿Cómo estuvo?», preguntó Hibon. «Dolorosa», dijo Min Jae, «pero del tipo de dolor que significa que algo está sanando». Hibon asintió. «Eso es bueno». «Sí».
Una pausa. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si había alguien. Le dije. Se detuvo. ¿Qué le dijiste?, preguntó Gibbon. Minjae lo miró. Le dije que había alguien que limpiaba mi departamento mejor de lo que nadie había limpiado nada en mi vida. Y que eso incluía cosas que no se ven a simple vista. Gibbon lo miró durante un segundo. ¿Y qué dijo él? Minjae casi sonrió. Dijo que eso era lo más poético que me había escuchado decir en 32 años de conocerme. Gibbon sí sonrió. ¿Lo es? Probablemente sí. Una pausa suave. Gibbon. Estoy cansado de vivir como si el final ya estuviera decidido. Como si cada persona que se acerca eventualmente se va a ir o a salir lastimada y lo mejor que puedo hacer es ahorrarles el tiempo. Pausa. Estoy cansado de eso. Gibbon lo miró en silencio. ¿Y qué quieres en lugar de eso? Minjae miró hacia las ventanas. Seúl afuera. La ciudad enorme y brillante. Quiero dejar de calcular el costo de que te quedes y simplemente querer que estés aquí. Silencio. ¿Puedo hacer eso? Gibbon lo miró. Ya lo estás haciendo. La noche cayó despacio. No con dramatismo. Solo como cae la noche cuando no tienes razón para temerla. Las luces de Seúl encendiéndose una por una mientras el penthouse se llenaba de una calidez que no venía de ningún calefactor. Gibbon puso la planta en su lugar junto a la ventana. Minjae encendió la lámpara de la sala. Y los dos se sentaron en el mismo sofá sin distancia entre extremos, leyendo, en silencio, con la ciudad detrás de ellos y el departamento a su alrededor sintiéndose, por primera vez en años, como un hogar. No perfecto, no sin historia, sino con toda esa historia y a pesar de todo eso elegido. La mesa del comedor seguía teniendo 2 servicios, pero ya no había ningún lugar vacío en ese penthouse. El señor Park los vio bajar juntos al lobby una mañana. Gibbon con su mochila, Minjae con su maletín. Los dos caminando hacia la salida con una naturalidad que el señor Park nunca había visto en 4 años de estar en ese edificio. Cuando pasaron, el señor Park asintió despacio. Y no dijo nada. Pero cuando nadie lo miraba, sonrió. El tipo de sonrisa que tiene la gente que ha esperado mucho tiempo ver algo bueno y finalmente lo ve. Y si tú estás leyendo esto, o escuchando esto, en algún rincón del mundo, te quiero preguntar algo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Gibbon? ¿Te habrías quedado esa primera noche cuando el silencio del penthouse pesaba más que cualquier palabra? ¿Habrías tenido paciencia suficiente para alguien que no sabe pedir lo que necesita, que aleja a las personas antes de que puedan quedarse, que carga años de miedo disfrazados de frialdad? ¿Habrías visto lo que había debajo de todo eso? ¿O habrías sido el cuarto limpiador que renunció? No hay respuesta incorrecta. Amar a personas emocionalmente distantes es uno de los actos más agotadores y más hermosos que existen. Porque no siempre te encuentran a la mitad del camino. A veces tienes que caminar casi todo el trayecto tú solo y esperar y confiar en que eventualmente van a encontrarte. A veces no lo hacen. Y eso también es real. Pero ¿cuándo sí sucede? Cuando alguien que lleva años viviendo en silencio finalmente te dice que está cansado de sobrevivir solo. Eso se siente como la primera lluvia después de un verano muy largo. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías esperado Minjae? ¿O crees que algunas personas simplemente no están listas para ser amadas? Y si conoces a alguien que parece Minjae en tu vida, alguien frío por fuera pero profundo por dentro, alguien que aleja antes de dejar entrar, ¿ya le dejaste un café frente a la puerta? Si esta historia te llegó, si algo de esto lo sentiste en el pecho, suscríbete. Aquí hay más historias como esta. Historias lentas. Historias reales en su corazón. Historias que no tienen prisa porque las mejores cosas nunca la tienen. Hasta la próxima.